Hoy les voy a explicar lo que es el artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos habla de lo importante que es proteger los derechos tanto de las personas imputadas como de las víctimas u ofendidos dentro de un proceso penal. Este artículo se divide lo que es en dos apartados, que es el apartado A, que protege los derechos de la persona imputada o la cual viene siendo la persona que es acusada de cometer el delito, y el apartado B, que es la persona, que son los derechos que protegen a la persona que es víctima u ofendido, en este caso que del delito del cual se cometió. En primer punto tenemos los derechos de la persona imputada, que es el apartado A, que en este apartado nos establece y nos dice que cada persona que es acusada de cometer un delito tiene derechos y se les debe de cumplir estos derechos, las cuales siempre deben de ser respetados, y se incluye que es la presunción de inocencia. No se puede culpar a alguien de un delito a menos que se demuestre lo contrario, siempre y cuando pues se demuestren las pruebas de ello. También tiene derecho a guardar silencio y a pues no a declarar en su contra. También tiene derecho a una defensa adecuada, o sea que puede tener un abogado de oficio o él por su propia cuenta puede adquirir un abogado que sea de su confianza. Tiene derecho a ser informado, o sea, el por qué se le detiene, las pruebas existentes que tiene, el por qué los derechos que se le imputan y todo. Tiene derecho a un juicio público y oral y con un juez que escuche directamente las pruebas de lo cual se tiene en su caso. Tiene aquel derecho a que el proceso sea rápido y sin retrasos injustificados, o sea, a él no se le puede tener más tiempo, no se le puede atrasar más tiempo el juicio solamente porque al juez se le dio su regalada gana. Tiene el derecho de que se le respeten sus comunicaciones privadas, o sea, en lo que él comunique, de que la llamada o así pues es privada, él tiene el derecho de que todo lo que él hable sea privado. Y tiene derecho también a que se le invaliden todas sus pruebas, o tiene el derecho a cualquier violación debido a proceso que invalide las pruebas que él tiene, o sea, obtenidas por formato legal, y digo ilegal, perdón. O sea, que se le acuse de algo y que lo acusen por pruebas que se obtuvieron de manera ilegal. También tenemos en el apartado B, lo cual son los derechos de la víctima u ofendido o el afectado del delito cometido. Este apartado nos permite también dar a conocer los derechos de esta persona, la cual antes solamente se conocían estos, y a garantizar que se le cumplan estos derechos y todo por el estilo. Tiene derecho a recibir una asesoría jurídica gratuita. Tiene derecho a estar informados en todo momento de todo el proceso penal que se está llevando a cabo. Tiene derecho a recibir atención médica y psicológica cuando sea necesario, o sea, si él es afectado psicológicamente y físicamente de que la hayan manipulado y la hayan golpeado o que la hayan violado, tiene el derecho de recibir esa atención que necesita para poder estar bien consigo. A la reparación integral del daño, o sea, ya sea alguna compensación, indemnización, que la persona a la cual se le demanda le pague los daños y prejuicios. A recibir protección cuando pues su integridad esté en riesgo, de que si por ejemplo un narcotraficante te está buscando, entonces te pueden de que proteger con la policía para que tu vida no corra peligro. Y tiene derecho a que se les trate con respeto, dignidad y sin revictimización, o sea, no se le puede agrandar o exagerar su victimización a la persona. Sergio, ¿por qué crees que es importante el artículo 20 dentro del sistema penal acusatorio? No sé de eso. La respuesta sería que porque como nos establece las bases para un proceso penal justo, transparente y equilibrado, que protege los derechos de ambas partes, fortaleciendo aún más la confianza en la justicia, o sea, va a proteger los derechos de la persona acusada y del acusador. Por eso es importante
el artículo 20 dentro de este sistema. ¿Tú, Benja, sabes cómo se divide estructuralmente el artículo 20? No, no lo sé. El artículo 20 se divide lo que viene siendo en dos partes. Es el apartado A, nos dice de los derechos de toda persona imputada o acusada de cometer el delito, y el apartado B, que son los derechos de la víctima o ofendido o el afectado. Eso es lo que es como se divide estructuralmente la estructura de todo el artículo 20. Para ti, ¿qué sabes qué regula el artículo 20 de la Constitución mexicana? No lo sé, ¿me podrías decir, por favor? El artículo 20 nos regula lo que viene siendo los derechos de las personas imputadas o de las que se le acusan del delito cometido, y también nos habla de los derechos de las víctimas u ofendidos o las personas a las cuales se les afectó por el delito cometido dentro de un proceso penal, que nos asegura que el procedimiento sea justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.